piso, el suelo, el pasto, qué sé yo. Y tenemos aquí, por supuesto, la caña. Tenemos aquí el menudillo. Ok. Y tenemos aquí lo que son las cuartillas. Ok. Y tenemos lo que viene siendo esta parte de aquí, que viene siendo la mancornilla. La mancornilla o la parte posterior de la cuartilla. Tenemos la corona. La pezuña, por supuesto, que se derriba por medio de... Vamos a borrar aquí el... Tenemos la corona, luego tenemos aquí lo que es el talón y la uña. Vamos ahora a la parte que viene siendo la parte de abajo, la parte de abajo de la pezuña del caballo, que si lo vemos en un ángulo de arriba hacia abajo, lo miramos más o menos de esta manera así, ¿ok? Y tenemos aquí lo que se llama la ranilla. Esta es la parte de la pezuña del caballo, por supuesto. También aquí tenemos lo que se llama la línea blanca, esta parte de aquí. Ahora, ¿por qué estoy repasando esto? Esto es bien importante porque muchas veces cuando el caballo se erra, a veces se le recorta demasiado la uña. Esta parte de aquí se corta demasiado al punto que le llegan a la línea blanca y el caballo lo espían, lo sangran, lo lastiman muchas veces. O a veces le cortan mucho de los lados o lo pican con las puntillas. Las puntillas, en vez de meterlas aquí, lo que viene siendo en la pared, ¿okay? Que viene siendo la pared, le meten la puntilla muy afuera y lo pican en la línea blanca, entonces el caballo lo lastima. Esta es la rodilla. Okay. Le cortan demasiado en la rodilla, entonces queda... Este es el amortiguador del caballo. Esta parte de la rodilla que viene siendo, que va aquí abajo, esta parte es el amortiguador del caballo. Si esta parte se le quita mucho, se le quita ese amortiguador al caballo. Ahora, si el caballo tiene herraduras, muchas veces se le quita la rodilla, se le rebaja bastante la rodilla para que cuando el caballo pisa, queda suspendida la herradura por encima de lo que viene siendo la pezuña. Vamos a decir que aquí están los agujeros de las puntillas. ¿Okay? Entonces vamos a decir que tenemos la pezuña de esta manera aquí, tenemos la rodilla y tenemos la línea blanca. Es bien importante de que la pezuña del caballo no se le corte demasiado en la uña, en esta parte que ya hemos platicado, porque es como cuando una persona se corta las uñas de las manos, en la mano de una persona, ¿ok? Y vamos a decir que estas son las uñas. Y ahora, cuando te cortan las uñas, si te cortas demasiado, las personas también tenemos una línea de la uña donde si te cortas, te lastimas, te sangra la uña y te duele. Entonces traes ese dolor. Con el caballo viene siendo lo mismo. Si al caballo se le corta la herradura, o si le corta la pezuña demasiado de la punta, o si se le rebaja demasiado del talón, entonces es como que si el caballo fuera, si se le corta demasiado la uña, si esto fuera una persona, fuera con los talones así, porque va lastimado de aquí de la uña, le lastima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el caballo pisa con el talón, pisa con esta parte, porque le lastima la uña y el caballo no quiere pisar. Entonces el caballo es cuando el caballo muchas veces arrastra, el caballo va caminando, vamos a borrar aquí un poquito. Cuando el caballo va caminando, el caballo hace este movimiento con el posterior, el caballo, o con el anterior, según la pata. Entonces, muchas veces miramos que el caballo, al ir caminando, el caballo hace este tallón. El caballo arrastra, ya sea el anterior o el posterior, y se oye, se siente y se oye. ¿Por qué? Porque el caballo va caminando, va arrastrando, porque va pisando con el talón. Si lo contrario es el caso, entonces, si se le rebaja demasiado del talón al caballo, vamos a decir que en la pezuña, vamos a decir que esta es la pezuña, vamos a decir que se le rebajó demasiado aquí, entonces llega el callo, la zona blanda del caballo, que es aquí. Si se le rebaja demasiado la pezuña y el caballo empieza a tocar con esto, entonces es como que si una persona le sale una ampolla
aquí. Es como si te sale una ampolla aquí en el talón. Y por tratar de evitar de pisar con el talón porque te duele, entonces lo que la persona hace, la persona empieza a querer caminar de puntitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le lastima a la hora de pisar. Si lo miramos de esa manera, nos damos cuenta de que el caballo también siente el dolor, obviamente, y si se le rebaja demasiado de lo que viene siendo la pezuña, vamos a decir que la pezuña así, si se le rebaja demasiado a la hora de recortarle las pezuñas o errarlo, si se le recorta demasiado del lado del talón del caballo, entonces el caballo va a ir con la punta. Entonces el caballo va a ir golpeando aquí y va a ir lastimado del talón. Es como que si fuéramos de puntitas, caminando de puntitas, porque al caballo le duele pisar correctamente. Entonces el caballo va a sacar, va a ir sacando, a la hora de pisar va a querer hacer esto. Algunas personas lo hacen para tratar de que el caballo tenga más movimiento, dicen ellos, para que baile más rápido, para que mueva más rápido. Pero en mi opinión eso es incorrecto. Yo pienso que no debería de alterar el movimiento natural del caballo y mucho menos lastimar al caballo por medio de un herraje mal hecho. Vamos a decir que este es un caballo bien dibujado, ¿ok? Y aquí lo vamos a... Tenemos aquí lo que son las espaldas del caballo, ¿ok? Espaldas, esta es la cruz. Este es el pecho, obviamente, el perfil o la frente, ¿okay? El cuello, obviamente. Okay. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la pezuña del caballo? Eso es bien simple. La pezuña del caballo debe de seguir el mismo ángulo, ¿okay?, que el ángulo que describe las espaldas del caballo o la cara, o sea, el ángulo del cuello, el ángulo de las espaldas o el ángulo natural del perfil del caballo, si el caballo está en libertad, moviéndose por sí solo cuando el caballo juega en el campo. Entonces, esto es de suma importancia porque este ángulo de aquí debería de ser el mismo ángulo que sigue la mancuernilla, la cuartilla, el mismo ángulo de aquí a aquí y el mismo ángulo que sigue continuo a la punta de la pezuña, ¿sí? Ese debería ser el mismo ángulo desde aquí hasta la punta de la pezuña. Entonces, si este viene siendo la caña, ¿okay?, la cuartilla, la cuartilla lleva su ángulo natural con las espaldas del caballo. Las espaldas del caballo flexionan de aquí mismo, de esta coyuntura de las espaldas, es como la rotación del hombro, es como esta parte de aquí. No es el hombro está aquí abajo, ¿okay? Pero esta rotación, este músculo que sigue esta línea de aquí, debería de ser el mismo ángulo de la pezuña, ¿okay?, cuando el caballo se erra o cuando el caballo se recorta, y debería ser el mismo ángulo del cuello del caballo y debería ser el mismo ángulo del perfil del caballo. Ahora, ¿cómo vemos eso? El herrero con experiencia, un herrero profesional, verdaderamente profesional, que tiene experiencia, va a conocer o a reconocer el ángulo natural de las pezuñas. Si el caballo tiene la pezuña recortada demasiado corta de la uña, el herrero lo va a notar, porque este ángulo no corresponde al ángulo natural de las espaldas del caballo. ¿Me explico? El ángulo de las espaldas del caballo debe de estar en proporción al ángulo de la cuartilla, la cual debe estar en proporción al ángulo de la pezuña. Si el ángulo de la pezuña no es equivalente al ángulo de la cuartilla, al ángulo de las espaldas, entonces la uña está recortada demasiado. Ahora, si esto ha pasado por mucho tiempo, el caballo empieza a desarrollar lo que le llaman en inglés clubfoot, ¿ok?, o la pezuña de caja cuadrada. Empieza el caballo a desarrollar una pezuña
más o menos cuadrada, ¿sí? Esto lastima al caballo, no es bueno. El caballo debe de permitirse al caballo que desarrolle su pezuña natural. Lo voy a poner de otro color para que miremos la diferencia, ¿ok? El caballo se le debe de permitir crecer la pezuña al ángulo natural que corresponde a su cuartilla y que corresponde a sus espaldas. Si el caballo se le ha errado incorrectamente, vamos a decir que el caballo se utiliza una herradura muy pequeña, entonces el caballo con el tiempo, en vez de crecerle la pezuña natural como debe de ser al ángulo de sus espaldas, la pezuña le va a empezar a crecer al caballo más apretada, porque el caballo está tratando, o la anatomía del caballo está tratando de acomodar la pezuña de una forma más natural a las herraduras. Se está moldeando con el tiempo, se le va enseñando, se le va moldeando la pezuña al caballo por medio de los recortes incorrectos a que se desarrolle este tipo de pezuña, como tipo caja o cuadrado. Entonces tenemos que tratar de evitar eso. Si miramos eso, si miramos que el herrero está utilizando una herradura muy pequeña, vamos a decir que la pezuña natural del caballo es así. ¿Ok? Línea blanca. Vamos a decir que la pezuña natural del caballo es así, pero el herrero está utilizando una herradura pequeña, más pequeña. Entonces se le está trimeando demasiado. Entonces todo este exceso se le está quitando al caballo, no se le está permitiendo que el caballo desarrolle su pezuña de una forma natural, y es cuando el caballo empieza a desarrollar esa pezuña. Muchos dicen patitas de mula, ¿okay? Eso se ocasiona cuando el caballo no se agarra correctamente. De la otra manera, del otro extremo, tenemos al herrero que herra el caballo, o la persona que quiere que el herrero herre el caballo, porque a veces no es culpa del herrero, a veces es culpa del dueño. Hay personas que quieren que el caballo se le utilice una herradura muy pesada o muy grande, más grande de lo que es. Eso se llama herrar al caballo un poquito más chancludo, donde la herradura es más grande de lo que el caballo necesita, y por lo tanto el ángulo de la cuartilla y las espaldas es aumentado. En lugar de seguir este ángulo, ahora el ángulo aumenta y hace esto, ¿sí? Y muchas veces esto lo hacen para que el caballo levante mucho las manos y las patas a la hora de piafar o bailar o andar. Lo hacen para que el caballo tenga más exageración en sus extremidades a la hora de trabajar. Esto también es incorrecto, porque el caballo lleva su movimiento natural. El caballo lleva su movimiento natural, el cual no debería de ser, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No debería ser interrumpido el movimiento natural que el caballo ya trae por medio de las herraduras, o por medio de herrar al caballo incorrectamente, o por medio de herrar. También a veces pasa, los posteriores se herran demasiado corto, la uña demasiado corta, y ahorita les voy a explicar un poquito más, para que el caballo dé sus paradas a rayas más fácilmente. Entonces ahorita les voy a explicar ese detalle. Pero cuando el caballo se herra con la herradura demasiado larga o pesada, también, porque también se utilizan herraduras muy pesadas, es para que al caballo lo forcen a levantar sus extremidades más de lo que el caballo las levantaría si el caballo fuera herrado de una forma más natural. Naturalmente el caballo flexionaría de esta manera. El caballo flexiona de esta manera. Okay, más o menos. Y con la herradura pesada, el caballo se le forza a levantar más las extremidades. Vamos a decir que el nivel del piso es el mismo.
Entonces el caballo naturalmente levanta de esta manera, flexiona la cuartilla, el menudillo, en la cuartilla y en la mancuernilla, ¿sí? Flexiona en esta coyuntura y levanta sus extremidades de una forma elegante, suave y natural, a su ritmo que el caballo tiene. Cuando el caballo se le corta demasiado la uña, entonces el caballo hace como una máquina de coser, muy rápido. Y cuando el caballo se le pone una rodadera muy pesada, el caballo levanta muy alto, como sacando porque trae el peso excesivo, entonces el caballo levanta de más. Los dos extremos son incorrectos. No debería de forzarse el animal a que levante demasiado, que levante más las extremidades, más de lo que es su naturaleza, y tampoco a apresurarlo el movimiento del caballo. El caballo debe llevar su ritmo natural y debe llevar su elevación natural para que el caballo trabaje más eficazmente. Ahora, en cuestión de los posteriores, vamos a decir, viene siendo enteramente lo mismo prácticamente. Vamos a decir que el posterior va más o menos así, ¿sí? Tenemos aquí el posterior del caballo. ¿Ok? Ahora, igual, el nivel o el ángulo de la cuartilla, que viene siendo el mismo ángulo de las espaldas, ¿sí? Es el nivel o es el ángulo que vamos a seguir en la pezuña. Cuando a este caballo se le corta demasiado la uña, de esta manera, el caballo se lastima. Lo hacen muchas veces para que el caballo dé sus paradas a raya, para que el caballo se siente más y levante la punta del talón y el caballo raye, el caballo dé sus rayones. Esto es incorrecto. En la forma de rayar un caballo, la forma de dar una parada a raya o de calar un caballo, no debería de ser por las cerraduras, por medio de lastimarlo. Debería de ser por medio del trabajo correcto. Una parada a raya correcta es mucho más elegante que una parada a raya hecha por medio de lastimarle las pezuñas al caballo, o por medio de lastimarle el hocico al caballo por medio del jalón del freno. Es importante que entendamos, por lo menos en su base, lo que viene siendo la pezuña. Eso no quiere decir que nos vamos a convertir en herreros profesionales, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a entender la base de lo que viene siendo la pezuña, porque algunas veces el caballo necesita ir sin herradura, siempre y cuando no sean caballos de pezuña blanca, que la pezuña blanca por lo general es una pezuña más blanda, se desborona. O si son caballos que trabajan en el campo donde hay mucha piedra, entonces hay que ponerles herraduras, hay que herrarlos para protegerle la pezuña. De lo contrario, si el caballo trabaja en arena suelta o en zacate, en pasto o en diferentes tipos de terreno que no sean muy duros, que no les quebren la pezuña, en mi punto de vista personal, es mejor llevar el caballo sin herraduras, llevar el caballo descalzo para que el caballo desarrolle su pezuña de la mejor forma posible. A la vez, si el caballo tiene ese clubfoot, tiene esa pezuña cuadrada, ¿sí? Es preferible dejarlo sin herraduras, que el caballo le vaya creciendo la pezuña poco a poco hasta que el caballo se alivie de ese error, de esa mala forma de haberlo errado. De la otra manera, si el caballo también lleva la pezuña, la uña demasiado larga, si lo han errado demasiado largo, ¿sí? Entonces también es preferible irlo poco a poco. El herrero hábil lo va a ir recortando poco a poquito lo va a ir recortando para irlo corrigiendo con el tiempo hasta que llegue a su ángulo regular, ¿okay? Entonces es importante que tengamos todo esto presente en cuestión de nuestros caballos, porque es muy bueno saber cómo sacar baile, es muy bueno saber cómo sacar rienda, todas esas cosas es bonito, pero si no sabemos la base de los cuidados del caballo, la base de las pezuñas, entonces todo lo demás no nos va a servir de nada. Dicen los americanos que no foot, no horse, o sea, si no hay patas del caballo, no hay caballo, si no hay pezuña, no hay caballo. Entonces esto es bien importante. Con esto no les digo que ustedes tienen que ser herreros 100%, pero simplemente reconocer un poquito la base, porque vienen enfermedades también por medio de las pezuñas del caballo, entran enfermedades que después el caballo lo lastiman, porque por aquí, por esta parte del caballo, por la pared del caballo sale, y por esta parte, por la línea blanca, salen a veces o entran a veces enfermedades que le caminan al caballo y después al caballo lo lastiman. Esas enfermedades a veces van subiendo y esto ocasiona muchas veces que el caballo
ande renco. A veces escucho personas que dicen que sus caballos andan lastimados, no saben por qué andan lastimados, no pueden caminar, y ese es uno de los motivos, que el caballo está mal herrado, o que el caballo se le ha herrado mal por mucho tiempo, o que ya pasó mucho tiempo, el caballo ahora sí ya desarrolló enfermedades en las pezuñas que le han caminado por la línea blanca y luego a los huesos, al cartílago, a los huesos, a los músculos, a otras partes internas del caballo que no podemos mirar, pero que el caballo se arruina con el tiempo si no tenemos cuidado.